Accediendo a sala de mando. Muy buenas amigos y amigas de la Base Secreta, bienvenidos una semana más a vuestro programa friki favorito y como viene siendo habitual, pues os hemos preparado un estupendo capítulo. Bien es cierto, aquí hay un servidor que os habla, os avisó la semana pasada, aquí hay un servidor que os habla, Chucky, os avisó la semana pasada de que estábamos en unas fechas un poco complicadas de grabaciones, de movimientos, de que se acercan fallas, de todo esto. Bueno, pues bien, tengo que deciros que entre unas cosas y otras hemos podido arañar, hemos podido rascar un capítulo de 1 hora y algo, con lo cual vais a tener una dosis más que interesante de la Base Secreta para el programa, para esta semana, digamos, ¿no? Y bueno, la verdad es que a lo tonto nos ha quedado un programa bastante chulo, ahora lo escucharéis y seguro que os gusta. El programa de esta semana, como bien habréis visto en el título, en las cajetillas, etcétera, en la información, es un programa dedicado a los videojuegos. Pero también lo hemos querido enlazar con lo que es nuestra afición, que en este caso es, por un lado, el podcasting, que es lo que hacemos para llegar a todos vosotros, y por otro lado, los videojuegos, los juegos de mesa o los juegos de cartas en este caso, ¿no? Y bueno, pues vamos a tener dos secciones, básicamente. En primer lugar, vamos a tener una sección dirigida y hecha por Pedro J. Ramos, que se lo ha currado de lo lindo, pues muy enfocada a una cosa que queríamos hacer en esta temporada, o más que en esta temporada, en este 2020, que era potenciar un poco la hermandad entre podcasts, ¿no? Porque muchas veces escuchamos un podcast, vamos descubriendo podcast, pero siempre falta un poquito de que entre nosotros, entre los propios podcasters, de alguna manera nos hagamos tejidos entre nosotros y nos recomendemos, ¿no? Porque seguro que los que hacemos podcast, la mayoría de podcasters, escuchamos un montón de podcasts y seguro que podemos recomendar. Y bueno, pues hace un tiempo me dio por hacer un podcast sobre algunos de los programas que escuchaba relacionados con los juegos de rol, y pues nuestro compañero Pedro J. Ramos ha querido hacer un poco más o menos lo mismo, pero sobre videojuegos. Entonces este es un programa de videojuegos, pero casi que es un programa más de podcasting, porque lo que nos va a traer Pedro es sus 3 recomendaciones de 3 podcasts, que vamos a ver que a lo mejor no son los... no sé si decir los que más le gustan, o los más famosos, sino que ha rebuscado un poquito en el cajón y ha ido a buscar a los que él consideraba pues un poquito más alternativos y más interesantes para reseñar. Ya sabéis que Pedro siempre nos trae cosas de las que no son las primeras que te encuentras en la estantería, sino que tienes que mirar por algún cajón, como digo. Así que nos va a traer 3 podcasts, no los voy a decir todavía porque quiero que sea un poco sorpresa para su sección y que lo explique él, pero 3 podcasts muy diferentes, que los 3 hablan de videojuegos y muy interesantes. Seguidamente a Pedro, que habremos estado con él en el búnker, pues nos vamos a desplazar a la parte más exterior de la base, nos vamos hasta el hangar, donde ya sabéis que tenemos un pequeño puerto y atracará aquí nuestro agente especial Oliver Bueno con su Drakkar, que lo dejará aquí aparcado o atracado, nunca mejor dicho, en la parte exterior de nuestro hangar, donde tenemos el puerto, y nos va a traer un videojuego, la reseña de un videojuego. Pero ya sabéis que Oliver nos trae, esta temporada nos está trayendo juegos de cartas y juegos de miniaturas. Y hoy no es una excepción, nos trae también un juego de cartas. Legend of Runeterra es el juego que nos trae. Y es un juego de cartas virtual, o sea, es un videojuego, pero que, como ya digo, es un videojuego de un juego de cartas,
que está basado en el famoso videojuego League of Legends, o el LOL, seguro que te suena. Bueno, es un juego gratuito, free to play, y que ha tenido el gusto nuestro compañero Oliver de jugarlo, y nos va a traer pues una reseña de sus impresiones, de sus sensaciones y de cómo lo ha visto. También lo va a comparar con algún que otro juego de cartas online, así que una sección muy interesante. Como veis, como os he dicho antes, vamos a hablar de videojuegos, sí, pero parece que los videojuegos se tocan con esas dos aficiones como son el podcasting y los juegos de cartas. Esperemos que os guste y nos vemos dentro de nada. Así que doy paso a nuestro amigo Pedro J y voy a empezar a abrir las puertas del hangar con la clave secreta. Desbloqueando búnker. Yo soy Pedro J. Ramos y, como siempre, vengo a hablaros de videojuegos. Entre los últimos programas habréis visto uno de los mensajes secretos de Chucky, en el que al comenzar el año dijo: oye, nosotros nos dedicamos al mundo friki y hay muchos podcasts allí que también merecen la pena ser escuchados y que tocan diversos temas, ¿no? Él se centró en los podcasts de rol, pero recogiendo el guante que él lanzó, dije: oye, pues también podemos recomendar algunos podcasts de videojuegos que nos gustan particularmente aquí en la base secreta, ¿no? Así que, siguiendo su idea, he elegido 3 podcasts de videojuegos que quizás no conozcáis y de los cuales os voy a hablar un poquito más. Deciros que al elegir estos podcasts lo que he intentado es probar distintos espectros del mundo de los videojuegos. Vamos a ver desde un programa breve que tiene un afán divulgativo y cultural, hasta el que es el podcast de amigos por antonomasia y que hacen presenciales rellenas de copichuelas en un bar y de todo, ¿no? Así que los criterios que he seguido, porque escucho bastantes podcasts de videojuegos, era que quizás no fueran de los más conocidos, que a la vez me resulten especialmente interesantes y que fueran distintos entre sí. Los podcasts de los que os voy a hablar son Checkpoint, Todas Gamers y Anti-Hype. Bien, pues vamos a comenzar y, como os decía, vamos a ver 3 podcasts y voy a empezar por el primero, que es Checkpoint, y tengo que comenzar reconociendo que aquí hago un poco de trampa porque, a ver, siempre estamos con la definición de qué es un podcast, ¿no? Si distinguimos podcast de radio, aquí se nos cae el programa, porque Checkpoint es un programa de Aragón Radio, si bien estoy bastante convencido que buena parte de su audiencia no reside en Aragón, sino más bien los escucha en modo podcast. Este podcast ha nacido hace bien poquito, está en su primera temporada y tiene 20 programas a la espalda en el momento en que grabó esto, y cuenta con 2 personas en su equipo. Paula García, como quizás la presentadora principal, la conductora del programa y redactora del mismo, y Álvaro Alborés, presentador y también redactor del programa. Los dos crean una dinámica entre sí muy interesante, se nota que son buenos amigos y que tienen una gran complicidad, y desarrollan su programa a lo largo de 60 minutos. Ahí vamos a tener siempre una duración estable como cabe esperar de cualquier programa de radio. ¿Y qué nos encontramos en Checkpoint? Bueno, Checkpoint va más allá de lo que es el mero análisis de videojuego, por supuesto que lo hacen, y de hecho su estructura típica del programa consiste en elegir un juego y durante la primera mitad dedicarse a analizar ese juego. Por ejemplo, han revisado Devil May Cry 5, Resident Evil 2, el remake reciente, Control, Life is Strange 2, The Death Stranding y, bueno, muchos otros juegos, ¿no? Siempre son juegos de actualidad, quizás no de esa misma semana, pero sí recientes, los típicos que igual nosotros todavía no estamos pensando si jugar, y durante esa primera mitad del programa hacen un análisis, digamos, parecido al que cabría encontrar en otras podcasts, publicaciones, etcétera, sobre el videojuego. Para mí, lo que hace este podcast especialmente interesante
y aunque me rechané al principio, luego me ha conquistado, es la segunda mitad del programa, que es donde se ve el acervo cultural que tiene, ¿no? Lo que hacen en esa segunda mitad es que a partir de la premisa que les suscita el videojuego que han jugado, plantean un debate de algún tipo relacionado, pero que no es exactamente de videojuegos. Voy a contaros un caso concreto reciente, como es el caso de Resident Evil, ¿no? Cuando reseñan Resident Evil, pues que nos lleva a pensar, pues en los zombies. Entonces hacen una reflexión sobre los zombies, no solo hablando pues de películas y tópicos clásicos, sino también sobre por qué surge el fenómeno de los zombies, qué denuncia social había en ese momento para que pensáramos en los zombies como algo que merecía la pena usar para asustar a la gente. Pues en Life is Strange pues hablan también de la adolescencia, ¿no? y de las obras adolescentes, y ahí tocan pues otros géneros. O sea, no se limitan a los videojuegos, tocan a veces cine, a veces novela, a veces teoría literaria, y eso es lo que me parece que les da un matiz propio y que hace que merezca mucho la pena escucharlos. Además, su formato comprimido hace que se te pase en un suspiro, o sea, pues el típico programa de radio que uno escucha un ratito y ya está. Y de verdad, darle vuestro cariño, pues yo creo que os llamará la atención y que es un programa que puede gustar a todo el mundo y del que se aprenden cosas curiosas. Por ejemplo, en el podcast sobre Control, pues mencionan pues ciertas fuentes donde hay objetos místicos o rodeados de leyendas urbanas, que por ejemplo, sé que muchos de los que escucháis este programa sois roleros, ahí surge una fuente de ideas bastante chula para vuestras partidas. Como la mejor forma de ver algo es comprobarlo por vosotros mismos, vamos a poneros aquí un pequeño extracto de uno de los programas. Isolación urbana, digamos, ¿no? Que es una cosa que te ancla, porque eso, en el primer Resident Evil tú estás en medio de la nada, pero aquí no estás en medio de la nada, es muy de ciudad que tú estés viendo a los policías zombies perseguirte y tal. Además no se les reconoce, pero creo que narrativamente es un juego mucho más inteligente de lo que de lo que se le reconoce, y sobre todo lo es porque podría haberlo sido un más. Y me refiero, una cosa que sí que parece que es el tema de Resident Evil es el hecho de cómo lo que debe ser familiar y seguro se convierte en... deja de ser familiar y seguro. Sí, porque, por ejemplo, el Resident Evil 1 era la mansión, es el hogar. En Resident Evil 2 es la policía, que se convierte en malos. Claro. El tercero, seguimos explorando la ciudad, vamos un poco más a la ciudad en sí. En el 7, por irnos ya a otro que es muy claro, es la familia en sí misma. Sí. Y me parece muy interesante eso, pero sobre todo porque es eso, trata a la policía todo el rato como como cuerpo de policía corrupto, no necesariamente corrupto como que sean malvados, sino corrupto como están corrompidos por el mal, literalmente. Pero, o sea, yo estoy segura de que se puede sacar una lectura alegórica de esto, pero el juego no da pie a ello en ningún momento, porque la historia de Resident Evil 2 no puede ser más sencilla y tener menos chicha narrativa. O sea, todo lo bien que el juego juega, valga la redundancia, mecánicamente con sus temas y con sus imágenes, y lo bien que lo complementa con la situación, con esa tensión que tienes constantemente al recorrer los pasillos de la comisaría, porque claro, tiene un mapa tan enrevesado que al final está esta cosa, ¿no? Que yo creo que es un lugar común, pero que en este caso no me importa usarlo porque me parece que es muy acertado, ¿no? Que el verdadero enemigo de Resident Evil 2 es la comisaría, ¿no? Sí. Son sus pasillos raros, sus puertas cerradas, sus lugares en los que no tienes acceso directo y tienes que dar un paseo. Esto se acrecenta muchísimo cuando aparece Mr. X, que es un enemigo bastante importante del juego contra el que no podemos enfrentarnos porque simplemente nos persigue todo el rato. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? ¿No? La verdad es que, como os digo, se transmite ese buen rollo que tienen Paula y Álvaro, y cómo estructuran el programa, cómo tienen muy bien pensado lo que van a contar y son capaces de condensar. Algo que, recordad, porque cuando cierre los podcasts con el último, va a tener cierta relación con lo que os voy a contar. Bien, es momento de hablaros del segundo podcast que he elegido, y es un podcast que me gusta mucho escuchar, a pesar que reconozco
que el sonido, al menos como suena en mi teléfono móvil, que es donde suelo escuchar, no es del todo óptimo, y hay veces que tengo que dejármelo para cuando estoy haciendo cosas por casa porque oigo muy bajito, incluso aunque lo suba, ¿no? Si esto llega a oído de las autoras y tienen ocasión de arreglarlo, pues sería genial para que yo, por ejemplo, pueda darme una vueltilla por la ciudad escuchándolas, ¿no? Este podcast es Todas Gamers. Todas Gamers es un podcast derivado de la web homónima, todasgamers.com, y que ya tiene unos años a sus espaldas, y cuando surgió fue ciertamente revulsivo, ¿no? Toda esta web, el podcast, todo lo que lo rodea, surge cuando algunas aficionadas a los videojuegos, cansadas quizás de sentirse poco representadas, al menos en la prensa del videojuego, en la divulgación de videojuego, deciden que merece la pena tener su propia voz, y entonces crean esta web, crean este podcast y empiezan a hacer pues su propia versión de cómo entienden ellas la prensa del videojuego, ya podemos llamar así. Y lo cierto es que es una web muy interesante, tiene su propio microverso de guiñas a algunos perritos, a croquetas, a no sé qué, cosas bastante graciosas para los que visitan la página web con frecuencia, pero incluso aunque seas un visitante casual, tiene reflexiones muy interesantes, y algo que a mí me gusta especialmente es que puedes escuchar en el podcast y ver en la web reflexiones y desarrollo de videojuegos que en otras webs no tendrían cabida o no tendrían el espacio que se merecen, ¿no? Por supuesto, vamos a ver muchos de esos juegos pues imprescindibles o supermodernos, yo que sé. Fire Emblem Three Houses ha tenido un gran espacio en su podcast, pero también a veces te dan a conocer jueguitos distintos. Recuerdo hace tiempo un programa en el que hablaban acerca de la ansiedad, y entonces recordaron algunos juegos no comerciales, incluso alguno que estaba intentando desarrollarse y dar un salto, que hablaban sobre enfermedades mentales, por ejemplo, Senua Sacrifice, del que hemos hablado en el programa, pero también muchos otros. Y en general es un podcast genial para ponerte en la pista de cosas que se salen de lo normal. Además, algo que a mí me gusta es la oportunidad, pues, de escuchar voces distintas y un poco a su aire, ¿no? Algo que entronca con lo que se denunció en su momento, se hizo llamar la atención en su momento, era que claro, cuando había, por ejemplo, mujeres en podcast de videojuegos, pues era una o dos, y a veces su estilo se asemejaba mucho al de sus compañeros varones, y entonces había una uniformidad de programa que está bien en algunos casos, pero que siempre fuera así, pues no era lo ideal, ¿no? Entonces este es un podcast formado solo por mujeres, en el que de forma freemium otros podcasts comentan algunas noticias, hacen alguna sección, por ejemplo, tuvieron una historia de videojuegos muy chula, reseñan algunos juegos, pero fundamentalmente se sientan a hablar de lo que están jugando, por qué están jugando, se plantean algunas cosas y a veces hacen especiales. El equipo del programa ha ido rotando un poco. Por ejemplo, últimamente creo que conduce Mera en el programa, pero quizás las voces que a mí más me resaltan, o las que tengo más identificadas como un programa típico, son Darkcore y Pauler. Darkcore, pues yo creo que tiene la historia del videojuego y del friquismo encima, ¿no? Suele ser la que introduce muy bien, al menos conceptos o cosas que a mí me resultan muy familiares. Y Pauler tiene esa voz de persona que se está pasando bien haciendo un programa, y entonces pues no tiene problema en reírse. A veces ella en interacción con algunas compañeras hacen bromas que te sacan la sonrisa mientras estás escuchando. En general pone muy buen rollo. Además el podcast ha tenido mucha repercusión, ha habido programas especialmente llamativos, y yo creo que merece la pena que lo escuchéis. Además, bueno, por ejemplo, los que estáis muy metidos en el podcast conoceréis los premios de Vuego, pues es un programa que ha estado, un podcast que ha estado nominado a los premios alguna vez, juraría que este año también lo están, y bueno, pues que hay mejor excusa para darle un tiento. Como en el caso de Checkpoint, vamos a poner un pequeño trocito para que veáis de qué os estamos hablando. Hola chicos, soy Ajolote. Estoy súper contenta de estar otra vez. Que no, fuera, largo de aquí, que tú nos traes aquí el caos y los furries y nada, no queremos, fuera. ¡Hala! ¡Fus!
Muy buenas, chiquis, y bienvenidos una semana más al podcast de Todas Gamers. 10º programa de la segunda temporada, en el que hoy venimos como muy rositas y calentitas y llenas de amor, porque es el programa de la semana de San Valentín. Así que vamos a intentar que la temática sea un poco acorde con estas fechas, que en realidad tampoco nos gustan mucho, pero son una buena excusa para hablar de cosas bonitas. Así que vamos a aprovechar nuestra oportunidad para traeros pues un poco de contenido así como lindo. Hoy tenemos aquí a nuestras colaboradoras habituales. Está Pauler, Ana, Ada, Darkor y Ana y Meren, si no me equivoco y no me he dejado ninguna. ¿Qué tal estáis, chicas? Muy bien. Aquí Bien. estamos. ¿Tenéis planes para San Valentín? Buena pregunta. Uf, ¿qué cae? ¿eh? Darle amor a mi consola. Miércoles, dormir. Dormir, estupendo. Miércoles. Yo así también. Sí. O sea, madre mía, los miércoles son un día un poco infernal para mí, así que morirme probablemente. Un poco más. Me parece una opción perfecta porque todos sabemos que el romance más bonito y más legítimo que tenemos todos es el que tenemos con nuestra cama y nuestra almohada. Así, Sí. Así que me parece estupendo. Así que nada, pues hoy tendremos nuestra sección de retro, que vuelve hoy con Pauler y con Ana. Tendremos nuestra habitual tertulia y antes que nada vamos a empezar con las noticias, que hoy Kitsune no ha podido venir, así que me las va a dar Meren. Pero ya tengo que anticipar que creo que la única noticia importante de esta semana, al margen de no sé qué hay por ahí luego de que no sé qué ha anunciado fecha, alguna tercera parte de una saga o lo que sea, pero a mí la noticia importante me parece una que salió en Kotaku, que era una foto de Kim Kardashian en Tokio, que se había hecho una foto delante de una estantería en la que estaba mirando manga. Y la noticia de Kotaku se titula Kim Kardashian es como tú, compra manga, ¿vale? Me parece... Muy bien. Tras Todas Gamers vamos a hablar de un tercer podcast con el cual cerramos esta lista de recomendaciones. Como suele pasar, no son todos los que son, pero son todos los que apetecía mencionar. Por ejemplo, podríamos haber hablado también de Reload, por ejemplo, el podcast de Anat Games, pero creemos que es suficientemente conocido. Podríamos hablar de Mundo Gamers, podríamos hablar del Complejo Lambda, ¿no? Todos los podcasts quizás ya tienen una trayectoria bastante amplia como para que hayáis oído hablar de ellos. Sin embargo, este otro, quizás el más famoso de los tres que hemos elegido, creo que a veces queda eclipsado por otros proyectos de los que lo componen, que es Anti-Hype. Anti-Hype se define en su perfil de Twitter como el programa de radio y web sobre videojuegos y Nicolas Cage y publica aproximadamente todas las semanas, ¿no? Es verdad que son bastante fieles para lo que cabría esperar, dado la cantidad de componentes que son, en las horas que graban y lo largo que son los podcasts. Estos podcasts suelen irse fácil a más de 2 horas y rondar las 3. Es el más largo de los 3 que vamos a comentar aquí. Y en su imagen de perfil de Twitter también sale una reseña de un anónimo que dice: el podcast de la basura progre. Algo que creo que ellos llevan con mucho orgullo. ¿Y qué es Anti-Hype? Pues Anti-Hype es un podcast, digamos, de viejo estilo, ¿no? Cuando uno, en mi caso, cuando empecé a escuchar podcast, lo que veías era amigos que se juntaban a hablar del tema que les molaba, videojuegos, cine o tal, y había un poquito de todo, un picadito en el que pues la gente opina, se ríe, se crean sus propias bromas y bueno, pues Anti-Hype es algo así, que además ha tenido una política de renovación muy buena. Ha habido gente que se ha ido yendo por esas cuestiones, ha habido un relevo incluso en el presentador del programa. Y la verdad es que si algo me hace recomendarlo es que parece que es algo que tiene garantías de pervivencia, dado cómo se lo saben montar, ¿no? Y cómo han ido rotando a la gente. ¿Y qué encontramos en Anti-Hype? Pues encontramos un programa con muchas voces. Quizás en la época actual la voz cantante sea el presentador principal, que es Enrique Alonso, en Twitter @chicocartera, y que muchos conoceréis del canal de vídeos de Eurogamer o de la web de Eurogamer, donde también escribe, también publica, también hace vídeos, ¿no? Pero Anti-Hype esto es distinto a Eurogamer. Eurogamer es una publicación de videojuegos, podríamos decir, de carácter serio, periodístico y tal, y aquí es su grupo de amigos. Aquí lo encontraréis pues diciendo tacos, dando opiniones fuertes, ¿no? Es el podcast que hace por gusto y se nota en ello. También encontramos a Paula García. Paula García es la misma Paula García que Checkpoint,
Y antes decía que Checkpoint tiene mucho mérito al ser muy comprimido. Bueno, pues aquí es Paula García quedándose a gusto, ¿no? O sea, cuando Enrique y ella tienen que hablar una hora de un juego, pues lo hablan. Así que estupendo para los que queráis escuchar más profundidad acerca de sus opiniones. También hay otras voces, como puede ser Alfonso, que reconozco que no sé su apellido, sino que es el de los micrófonos, porque siempre están hablando de cómo está pendiente el audio, como es en nuestro caso Rubén y Chucky. Aitor Herrero, María Kitsune, que también estuvo en el podcast de Todas Gamers y que aquí tiene una afición a hacer algunas reseñas de cómo está el mundo de la red y qué locuras se han hecho en foros profundos sobre, pues yo que sé, automatización de robots que te envían fotos o que intentan hacer pasar por personas, no sé, cosas muy interesantes. En cualquier caso, ¿de qué va Anti-Hype? ¿Cómo es un programa típico? Pues el programa típico lo que tiene es una presentación, tiene una sección de noticias donde, dado que uno de los componentes es gallego, siempre tiene un hueco para una noticia curiosa de algún periódico gallego, normalmente la Voz de Galicia, noticias del estilo del mundo de la droga, cosas así, ¿no? Pero que lo hacen en un tono humorístico. Los que busquéis un programa serio, evitad por favor, porque no es el rollo, ¿no? Después tiene una sección de movidas, que son cosas que les han fastidiado de juegos que están jugando, de noticias que se dan a conocer, las comentan entre todos. A veces tienen otras noticias o otras secciones que duran lo que duran. Por ejemplo, últimamente les ha dado porque cada videojuego que analizan deciden si el protagonista es de derechas o de izquierdas y razonan de su respuesta. Esto es verdaderamente hilarante en algunos casos. Y luego siempre acaba el programa pues con esa reseña de videojuegos, que a veces puede ser uno, a veces son dos, y le dan la profundidad que necesite. Como os decía, este programa es bastante más largo y es el típico que al menos yo escucho cortadito, así a ratitos, cuando voy teniendo espacio. Como en los casos anteriores, lo mejor quizás sea daros una muestra, así que aquí tenéis un trocito de Anti-Hype. Es muy real, ¿eh? Sí. Bueno, eso es pues este juego que anunció Bethesda, que son dos señores que se quieren matar entre ellos. Es que realmente tampoco sabemos como más del juego, no sé. Pintaba chulo, el trailer estaba curioso, me parece que es buena idea, la camiseta está guapísima, lo van a cancelar. Lo van a cancelar, porque no hemos sabido nada desde el E3 y era para 2020. No va a pasar. Not gonna happen. Bueno, avanzamos. Ghostwire Tokyo. Pues les ha ido Leikumi Nakamura, que yo creo que era un poco el feature, ¿no? Entonces no sé muy bien qué va a pasar. A mí... Bueno, es uno de estos juegos interesantes que habrá que ver por dónde salen, no sabemos demasiado. Bueno, un juego a vigilar. Overwatch 2. Sí, a vigilar, a ver qué hacemos. Uy, tengo tantas dudas con Overwatch 2. O sea, creo que puede estar guay porque la manera en la que lo plantearon, a mí ya comenté en su momento que me parecía bien, pero por otro lado veo Overwatch tan muerto real, ¿sabes? O sea, que yo pensaba que no iba a decir esto, pero últimamente está como en la mierda. O sea, ¿sí? Es un 2 de aquella manera, es un 2 que... 2... No, es un esta semana, 2. Lo que más he visto en mi timeline esta semana es Peña diciendo cómo puede haber colas de 15 minutos para jugar en el Overwatch. En plan, de que no me encuentra nadie. Joder. ¿Sabes? O sea, no de que haya cola, sino de que tú te esperas ese rato porque no te encuentra equipo. Es como tronco. Bueno, al menos por nombre debería ser importante, pero ya te digo que por nombre debería ser importante, pero ya veremos a ver cómo sale. Pólvora mojada. Duda, sí. Skull and Bones. Que... ¿Te acuerdas de cuando hablamos de Skull and Bones el año pasado? Yo creo que no va a salir. Por lo menos este año. Ojalá tener una camiseta de Skull and Bones, solo os digo eso. Aparte, yo lo he jugado hace muchísimo. Este juego hace como 2 o 3 o una barbaridad. Pero aparte es un juego como que yo creo que ni la propia Ubisoft cree en él, ¿no? Como que le va retrasando en plan, para cuando acabemos con lo tocho. Tal. Claro. Por seguir por Ubisoft. Rainbow Six Quarantine, que bueno, es lo que es. Tampoco tal. Pero está guay, ¿eh? A mí el Rainbow Six ahora está chulo. Está por aquí, tengo apuntado el Empire of Sin, que es el juego de Brenda Romero que tiene bastante buena pinta. Oh, shit, ese tengo muchas ganas yo. De este que es en plan noir, de mafiosos de puta madre. Este va a ser increíble, chaval. Bueno, y con esto hemos acabado. Lo que queríamos era mostraros algunos casos de podcast que nos gustan, que os dieran
nuevas ideas sobre qué escuchar. Por supuesto, os agradecemos que sigáis escuchándonos, pero quizás queréis más de vuestra afición favorita y hoy me ha tocado a mí daros más del mundo del videojuego. Si tenéis vuestras propias propuestas, podcasts que no hemos mencionado y que creéis que nos pueden gustar, por supuesto, poneos en contacto con nosotros vía redes, vía los comentarios del podcast, de la forma que estiméis oportuna, pues nos encantará escucharlos, darles ese tiento y que en el fondo estamos aquí para divertirnos y pasarlo bien. Así que esto es todo, yo he sido Pedro J. Ramos y nos vemos en el programa muy pronto. Adiós. Esto es La Base Secreta, sonando directamente en tus audioreceptores. Disfruta con los agentes especiales de los mejores juegos de rol, de mesa, videojuegos, literatura, cómics y subcultura friki en general. Transfórmate en agente secreto y difunde nuestro mensaje. Contamos contigo, agente. Habilitando hangar. Muy buenas amigos y amigas de la Base Secreta, nos hemos venido hasta aquí, hasta el hangar, para hablar sobre un juego de cartas, pero en este caso vamos a hablar de un juego de cartas muy peculiar, porque lo vamos a tener en formato digital y no en formato físico, por así decirlo. Y vamos a hablar del juego Legends of Runeterra. Y para hablar de él, como siempre hacemos cuando hablamos de juegos de cartas y de miniaturas, tenemos a nuestro vikingo preferido, el señor Oliver, el agente Oliver. Muy buenas, Oliver, ¿qué tal? Con esta presentación me derrito ante ti. Sí, sí. No puedo decir nada más. Mi vikingo preferido, joder. Ya, mi único trabajo es ese, presentarte. Que es lo que tiene. Pues está bien. Bueno, vamos a hablar de un juego de cartas, pero en este caso es un videojuego, en realidad, que lo vamos a tener para varias plataformas como Microsoft, para Windows, para Android y para iOS. Sí, lo van a sacar para móvil en un momento dado. Aún no está. Bueno, viene anclado de otro videojuego que es League of Legends, ¿no? Si no me equivoco. Sí, es un juego de cartas que está ambientado en el universo del League of Legends, del conocidísimo por todos LOL. Hayas jugado, ¿no? Has oído hablar como mínimo alguna vez. Seguro. Sí, pues cuéntanos. Cuéntanos. Bueno, está ambientado en ese universo y eso ya le ha generado una fanbase muy heavy antes de empezar siquiera. Entonces, yo creo que sobre todo los juegos de cartas, habiendo tantísimos y de tantos precios y cosas, o sea, rollo desde gratis hasta pago, a micropagos, hasta que tienes que pagar un montón para jugar, o sea, hay toda una gama tan brutal de juegos de cartas, no solo en físico, sino en online, que el hecho de que un juego como este parta con una base de fans bastante tocha, pues ya le ha dado una ventaja. Muy bien. Como alternativas al juego, antes de empezar a hablar un poquito de él, os acordaréis de un juego que se llama Hearthstone. Supongo que los que estéis un poquito enganchados a cualquier videojuego habréis oído hablar de él. Es un juego de cartas que también tuvo su momento en su momento de inicio también tuvo este apoyo extra de la fanbase porque está ambientado en los mundos de World of Warcraft. Entonces ahí también hay donde rascar de fans.
Y luego uno más reciente que es el Gwent, el juego de cartas basado en... The Witcher. En el juego de cartas de Witcher, sí, o sea, pero lo sacaron luego online. Estuve jugando también en la beta, me moló tanto, no sé por qué, bueno, es que a mí los juegos de cartas no sé si os habréis dado cuenta que me gustan mucho. No, por eso te hemos llamado. A lo mejor ha sorprendido a alguien esto. El tema el tema es que no sé qué me pasa, que los juegos de cartas en directo, o sea, físico, me encanta, no me canso, tío. No me canso. O sea, me quedo solo, ¿sabes? Rollo en la comunidad es al final, hostia, no juega nadie. Estoy yo con ganas de jugar y no juega nadie. Pero los juegos online tienen algo que me acaba frenando. O sea, me engancho, estoy jugando a tope durante un tiempo y luego se diluye y ya no tengo ganas. Y con el Gwent me pasó un poco. Y eso que de estos tres juegos, no voy a hablar hoy de los tres, solo voy a hablar de Legends of Runeterra, pero de los tres, el Gwent es el que más, no sé, más salsa tiene, más vidilla, a mi modo de ver, ¿eh? Entrando ya en materia, el Legends of Runeterra está en fase beta, si no recuerdo mal ahora, es decir, no todo el mundo puede acceder, pero si yo he accedido, seguramente hay muchos sitios donde regalan claves o lo que sea. Bueno, como cualquier juego en fase beta, tú le das a ciertos botones o entras en ciertos menús, o sea, así rápido y aún el juego se queda un poquito loco. Pero bueno, ya para eso están las betas, ¿no? Para testear. Claro, para testear capacidad de servidores, etcétera, etcétera. Funcionamiento del juego en general va como un tiro, porque esto es de Riot. Les han inyectado mucha pasta. No me acuerdo cómo se llamaba, una empresa china, si no recuerdo mal. Y la verdad que en cuanto al desarrollo de sus juegos, últimamente están haciendo cosas muy chulas. Te puede gustar o no, pero eso es innegable. Sí, van con las espaldas cubiertas. Sí, yo creo que ha llegado para quedarse. Así como el Gwent puede que en un momento dado, a lo mejor no demasiado lejano en el tiempo, no sé cómo va en cuanto a cantidad de jugadores activos, pero bueno, a pesar de ser, a mi modo de ver, mucho mejor juego, es más posible que el Gwent palme que no que palme este. Imposible. Siendo free to play, es decir, que no tienes que gastarte dinero para jugar, es bastante complicado que este juego se quede sin base de jugadores. Puede que ellos desde el punto de decir, mira, no nos sale a cuenta, fuera. Pero no será porque no tienen a lo mejor 20 millones de jugadores. Ya. Así, sin exagerar. Como todos los juegos de cartas, lo probé cuando me dieron la beta, estuve probándolo, hice los tutoriales y tal, he hecho unas cuantas partidas, y mi conclusión fue, ¿vale? Si tuviese que dar una conclusión más con palabras en vez de onomatopeya sería sí, pero no. Entonces, cuando salió la oportunidad de hablar en el programa de esto, dije, ostras, voy a darle un poquito más de caña. Voy a echar unas partidas más en plan viendo qué tal el juego en sí. Y eso me ha dado a ver ciertas cosas que en un primer momento no te encuentras. Y eso es un fallo de un juego de cartas. Es decir, cuando tú entras a un juego de cartas, sabiendo la cantidad de juegos que hay hoy en día, tiene que ser todo rápido. Lo que pasa es que yo creo que tienes que entenderlo todo bien, rápido, fácil. Luego tendrá sus mecánicas y sus cosas, pero la esencia la tienes que entender enseguida. Creo que en este han delegado mucho, gran parte del peso del funcionamiento inicial del juego lo han delegado en que es una ambientación súper reconocible y que llevas a los personajes del LoL y que todo Dios ha jugado al LoL aunque sea una partida. A pesar de eso, los juegos de cartas en general, igual que cualquier juego, pero a mí me pasa particularmente, y eso que me gustan, las primeras partidas requieren, el primer tiempo que estás jugando requiere de un aprendizaje bastante laborioso. No solo básicamente porque no solo tienes que aprender las reglas del juego, sino que empiezas a entender las cartas en sí, ¿no? Empiezan a sonarte, hostia, esta es la carta que hace tal y hace esta combinación con esta otra y tiene esta interacción con esta otra. La curva de aprendizaje de toda la vida. Sí, una curva de aprendizaje laboriosa. A mi modo de ver. En este en concreto, a pesar del impacto inicial, ¿no? Que es como, ostras, ¿qué está pasando? Porque tiene algunas cosas que son un poco distintas de los juegos de cartas online, que luego explicaré.
Pero eso te choca, dices, vale, ¿qué está pasando? A pesar de eso tiene unos tutoriales muy chulos en los que yo aconsejo a todo el mundo que quiera probar el juego un poquito que los vaya haciendo, que no los haga como yo, que los hice todos del tirón a lo loco y por eso igual me aburrí un poco, que haz 1 o 2, juégate una partida, haz otros, juégate otra partida, etcétera. En los tutoriales te lo explican todo, y no son tutoriales complejos. Está bien. Yo creo que solventan la curva de aprendizaje con cierta facilidad y ahora te dicen, venga, ahora haz lo que quieras con el juego. Me parecieron bien. Me parecieron interesantes. Así como otros tutoriales de los juegos te los saltas rápido porque nada más que te explican obviedades. Aquí te explican obviedades pero que son necesarias para aprender a jugar. No sé. Me moló. ¿Qué nos encontramos cuando abrimos el Legends of Runeterra? Nos encontramos una interfaz súper cómoda, es decir, toda la pantalla deja ver con facilidad hacia dónde tienes que ir, qué tienes que hacer y tal. Pero en mi experiencia es que es todo el rato este juego, vais a ver que voy a decir, esto es así, pero a mí me pasó lo contrario. No sé si ha sido habitual en más gente o he sido solo yo, pero una vez ya he jugado varias veces, te fijas en la interfaz, en la pantalla de inicio, ¿no? Donde está todo ubicado y es muy sencillo de ver, pero la primera vez que entré me perdí. Dije, yo no soy ajeno ni al universo League of Legends, ni a los juegos de Riot, ni al LoL, ni a nada. Ni a nada de este mundillo, pero me quedé así y dije, ¿cómo miro el mazo? Ah, vale, voy aquí a colección, ¿no? Sí. Ah, vale, aquí pone nuevo mazo, vale, será aquí. ¿Cómo añado cartas? ¿Sabes? O sea, no era rollo... En el Hearthstone tú entras y se te abre un libro y dices, y a la derecha tiene los mazos y dices, vale, que tengo que arrastrar la carta al mazo. Aquí lo tienes que hacer también así, pero a mí en un primer momento yo no lo entendí, tío. O sea, no me encajó, dije... Pues el interfaz que veo yo en imágenes no se ve muy complicado, desde luego. Pues es lo que te estoy diciendo, es que está bien hecho. Pero me pareció súper poco intuitivo la primera vez y cuando digo la primera digo la semana que estuve haciéndome los tutoriales y jugando alguna partidilla así suelta. No sé, no me hizo gracia al principio, no lo entendía, o sea, me resultaba todo difícil hostia, ¿cómo me hago un mazo? Joder, ¿sabes? Ahora ¿dónde tengo que ir a buscar las recompensas por haber jugado partidas? Aquí, joder, vale. Ahora para jugar tengo que ir aquí arriba. Cuando juegas 10 partidas, se acaba ese problema. Que es lo que me he dado cuenta, ¿sabes? Estos días que he estado dándole caña para escribir la sección para el programa, me he ido dando cuenta de que todo lo que vi en un primer momento, a pesar de que fui sin ningún tipo de prejuicio al juego, no fui en plan, no me va a gustar. Que va al revés, dije, hostia, qué guapo, ¿no? Otro juego de cartas para probar y tal. Y a pesar de eso, me costó un poco. Pero bueno, el tema de las reglas, como os he dicho que ya tenemos los objetivos o sea, las reglas explicadas están en los tutoriales. Entonces, no voy a hablar mucho de las reglas. Voy a hablar un poquito más de los pros y contras que le he visto yo, de las cosas que me han gustado y de las cosas que no al juego. Porque, vale, sí, robamos 4 cartas al principio de la partida y puedes descartarte X, bueno, las 4 y hacer un mulligan. Y ya en el anterior programa de que hablé de este tema ya expliqué lo que era el mulligan y tal, para los que no lo supieran. Vale, ¿qué sentido tiene que yo os explique que hay un montón de reglas así? No, claro. Pues poco, ¿vale? Sí que me gustaría hablar solo de una cosa, del sistema de funcionamiento de turnos. Esto en un juego de cartas típico, ponte Magic, ponte el Hearthstone, para los que no hayáis jugado a ningún juego de cartas físico y solo hayáis jugado a alguno online. Tú en un juego de cartas, pues normalmente haces tu turno, el Keyforge, que aquí hemos hablado también, haces tu turno, le toca al rival y hace su turno, y así, ¿no? Se va cambiando. Y hay ocasiones en las que los juegos permiten ciertas interacciones en el turno del otro, pues con un counter, que también hablamos de ellos el otro día, o cosas así.
Este juego es distinto en ese aspecto y eso al principio puede resultar un poco barrera. Que vuelvo a decir, la superarán por la fanbase del LoL, ¿vale? La barrera es que tú empieza el turno, ¿vale? Imaginemos que me toca a mí ser el jugador inicial y soy el atacante. Es decir, ya te estoy diciendo que hay atacante y defensor, que no es nada fuera de lo común en los juegos de cartas. Pero en los juegos de cartas online, sí. Vale. Yo soy el atacante y tú eres el defensor, Chucky. Entonces yo empiezo y tengo un maná que esto se va generando como en el Hearthstone, que eso me parece bien. Es decir, el número del turno es la cantidad de maná que tienes. Ya está, ¿vale? O sea, pues empiezas con 1, 2, 3, etcétera. Entonces, es mi turno de atacante, yo puedo jugar una carta o poner cartas que ya tengo en mesa en la pila para atacar, por así decirlo. Vale, yo hago mi acción. Da igual la que sea, gastar maná o bajar bicho o poner bicho, digamos, en el área de combate. Y te toca a ti. O sea, yo hago una acción y te toca a ti. Que puedes hacer una acción, que puede ser, por ejemplo, un hechizo corto, puede ser un hechizo largo, puede ser... ¿Vale? Muchas formas diferentes de jugar. Y se acaba. Me toca a mí otra vez. Y así, ¿vale? Hasta que yo pongo pongo a alguien para atacar o no, te cedo el turno, me cedes el turno y ya está. A ver, hay como dos Es que claro, es muy raro. Es muy raro en los juegos de online, por así decirlo. Pero me parece que han querido diferenciarse del resto. Y eso por un lado está bien y por otro puede resultar una barrera. A mí las primeras partidas me resultó una barrera. ¿Qué quiere decir? Que tienes como, dentro del turno tienes como dos microfases, ya seas atacante o defensor. Antes de atacar y después de atacar. O antes de que te ataquen y después de que te ataquen. Y en esas dos microfases puedes jugar cartas. Hay algunas cartas que, por ejemplo, te las permiten jugar sin gastar acción, por así decirlo, entre comillas. O sea, tienes como una X cantidad de acciones que puedes hacer durante el turno hasta que le toca ser al rival el defensor o el atacante. Y eso... Sí. ¿Sabes? Sí. Pero me parece una mecánica muy obvia y muy fácil en un juego de cartas. De hecho, en un juego de cartas de mesa, de físico. De hecho, por ejemplo, me recordó en algunos aspectos a un juego de cartas que se llama Guerra de Mitos, que me parece que por aquí hace años seguro que hablasteis. Sí, seguro. Vale, pues en Guerra de Mitos los jugadores van intercalando acciones en diferentes fases y sucesivas fases, ¿vale? Pero hacen una acción cada jugador. Una yo, una tú, una yo, una tú, una yo, una tú, ¿vale? Tiene un poquito de eso, es decir, esto no se lo ha inventado el Legends of Runeterra, pero a la vez lo hace un poquito extraño de ver al principio, por así decirlo. Con los tutoriales la base la aprendes, pero luego a la práctica no te acaba de quedar claro, ¿no? Al menos al principio. Por ejemplo, una cosa, esto es lo único que voy a explicar de reglas. Por ejemplo, hay unos hechizos que son hechizos rápidos, me parece que le llaman, o veloz, o algo así, ¿vale? Que no consumen acción. Es decir, yo puedo usar tantos hechizos de esos como maná tenga y luego bajar algún bicho si es que me queda maná. O hacer algún hechizo lento, que se llaman, o sí, lento creo que era, si es que me queda maná. Es como fácil de ver una vez lo tienes por mano, pero al principio resulta un poco barrera a mi modo de ver. Sin que sea algo negativo del juego, sí que es algo que no lo hace intuitivo en un principio. Eso, y que hay, si por ejemplo no gastas todo el maná durante tu turno, puedes, digamos, guardarte X cantidad de maná, que X que es como mucho 3, para el turno siguiente, que solo puedes gastar en hechizos, aún le van metiendo una serie de capas que creo que cuando lleves jugadas 10 horas al juego, tampoco más, ya las tienes muy interiorizadas, pero al principio a mí me resultaron un poquito tediosas, un poquito... No sé, no me acabaron de cuajar del todo.
Vale, esto en cuanto a reglas. Sin más, o sea, tampoco quiero agobiaros más. En los tutoriales os los podréis pasar fácil. Recuerdo, es un juego free to play, es decir, no tienes que pagar nada para jugar. Cosas positivas, que las tiene, y muchas, yo creo. La estética es preciosa. O sea, son los efectos, las ilustraciones de las cartas, la estructura de los menús, como ha dicho Chucky, del HUD, de cómo vas ejecutándolo todo. El hecho de que esté totalmente en castellano hace que la experiencia de juego en sí, a pesar de que te guste o no te guste, sea buena. Y eso está guay. Porque tienes hoy en día un montón de posibilidades, un montón diferentes de juegos, ya sean físicos o online, que si ya no te trata bien el juego, o sea, si ya no te deja las cosas bonitas y no te las deja fáciles, pues ya lo que te faltaba para hacer el desinstalar y irte a otra cosa que te mole más. Entonces todo esto, aparte de, como os he dicho, que tiene toda la potencia de la fanbase del LoL y de todos los personajes, de todos los lugares del LoL súper míticos, pueden hacer años y años de expansiones del LoL, o sea, del Legends of Runeterra, sin ningún problema. Y eso yo creo que es positivo porque le da... O sea, tú cuando quieres jugar a un juego que te gusta, ¿no? Dices, ostras, el juego este me gusta y quiero apoyarlo, no quiero jugar tiempo. Lo que quieres es eso, quieres tener posibilidades de jugarlo mucho tiempo. Y al final, esto hace que la vida del juego vaya a ser mucho más grande. Una cosa que me ha gustado mucho y creo que es un valor positivo es a la hora de crearte los mazos. Al principio, otro de los choques que tuve es que no entendía cómo iba. ¿Vale? Hasta que me he puesto y he dicho, vamos a ver. Vamos a calmar. ¿Qué necesito? Voy a crear un mazo de cero. ¿Vale? Y entonces hay una cosa que puedes elegir al principio, que es en lo que se basa, digamos, el palo, entre comillas, del que va a ir tu mazo. O sea, por ejemplo, en Magic, pues estaríamos hablando de los manás, ¿no? Pues vas a hacerte un mazo negro con pantanos, ¿no? Pues más o menos ya vas a saber de qué rollo va el mazo. Pues aquí son los héroes. Y los héroes son héroes del LoL. Héroes míticos y clásicos del LoL. Sí, que mucha entonces gente conocerá. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que ya la identificación es automática, directa, y quiero hacerme un mazo de Timo, que es un personaje odioso del LoL, que todos amamos y odiamos a la vez. Ostras, pues pum, puedes, ¿sabes? Y esto va a ir a más, o sea, no van a dejar títere con cabeza. Ahora han sacado los clásicos, los que más gente les gusta, pero igual van a sacar más, sin duda. Entonces, una vez escoges los héroes, que como mucho creo que puedes llevar 6, si no recuerdo mal, perdonadme, no le he dado tantísimo como para saberlo, ya te dice del pool de cartas del cual puedes sacar tu baraja. Es decir, si yo escojo héroes de dos, digamos, lugares distintos, podré mezclar la baraja entre esos dos sitios, ¿vale? Yo, por ejemplo, me he hecho una... Vale. Me he hecho una, ahora explicaré, me he hecho una que es de las Islas de la Sombra, que es un palo, para así decirlo, una familia, una casa, como quieras llamarle, y de Piltover y Zaun, que es otro sitio. Entonces, he cogido un héroe de las Islas de la Sombra y he cogido un héroe de Piltover y Zaun, y automáticamente el juego me capa todas las demás localizaciones y solo me deja coger cartas de Piltover y Zaun y de las Islas de la Sombra, del modo que yo quiera. Es decir, puedo mezclar lo que yo quiera. Puedo poner una carta. Por ejemplo, solo una carta de las Islas de la Sombra y el resto que sean de Piltover y Zaun. No hay ninguna restricción a ese aspecto y eso me parece súper guapo. O al menos yo no lo he visto, claro. Me he hecho 2 mazos. Uno que le he llamado la base secreta pruebas y otro que es otra de las cosas súper positivas que le veo al juego, y es que se pueden importar mazos. Ya. Me lo contó un cliente, yo no lo sabía. Y me dice, tú entras en MOBA Analytics o no sé qué, buscas los mazos, le das a importar, entras en la creación de mazos del juego y te pone importar mazo. Le das a importar, pegas ahí el link que tenías de la otra página y te sale el mazo. Y te sale el mazo
con las cartas que tienes, las cartas que te faltan, etcétera, etcétera. Entonces dices, súper guay, porque dices, ostras, mira, necesito esta carta para hacerme este mazo. O voy a cambiar estas cartas porque este tío ha usado este mazo de esta forma y yo cambiando estas cartas puedo hacer lo mío. Y eso me ha parecido súper guapo. Me ha parecido casi lo más chulo de todo el juego. El hecho de que puedas importarte un mazo que ha hecho otra persona, cosa que hacemos siempre los jugadores de juegos de cartas y debería seguir haciéndose así. Paréntesis, los juegos en los que esto no se hace mueren. Porque no hay meta, porque no hay mazos fuertes. Que te hagas un mazo fuerte no significa que vayas a saber hacerlo funcionar o que vayas a ganar todo automáticamente. Simplemente va a significar que ese mazo ya alguien lo ha probado y considera que es bueno. Uh-huh. A partir de ahí, yo eso lo veo súper guay. Sí, es muy práctico, la verdad, y muy rápido. Sí, me ha parecido flipante. Otra de las cosas positivas que he visto es que no creo que sea un pay to win. O sea, no creo que sea un juego en el que te dejas mucha pasta y ya lo tienes todo. A ver, sí y no. Si tú te dejas dinero, tendrás cartas antes, podrás hacerte las cartas. O sea, yo si hubiese metido 30 pavos, cosa que, ojo, no descarto hacer. Uh-huh. Pues yo podría haber conseguido la esencia o abrir sobres, comas, entre comillas, cofres de estos del juego para que me dieran las cartas que yo quiero para el mazo que yo me quiero hacer. Pero que yo me haga ese mazo no significa que vaya a estar, que vaya a ganar todas las partidas. Como todo, hay mazos que están más fuertes y mazos que están más flojos. Si me gasto 50 pavos y me hago el mazo super top, o tengo suerte y me salen en los cofres las cartas que me tienen que salir, pues bueno, pues a lo mejor gano más partidas de las que gano ahora. Uh-huh. Pero también te digo que si no lo sabes llevar bien, pues te dan en la boquita. Te has gastado 50 pavos, así que no considero que sea un pay to win. Por ejemplo, el Hearthstone, en ese aspecto, desde el principio ya se veía que sí iba a ser un poco así. En el Hearthstone sale una colección nueva, te dejas 50 euros y tienes muchísimas de las cartas que vas a necesitar. Prácticamente todas las cartas que van a ser fuertes de la colección las tienes. En este juego supongo que acabará pasando algo parecido, pero de momento no. Y por último, pero no por ello menos importante, una cosa que me ha gustado es la progresión que tienes como jugador. Y dices, ¿quieres decir, Oliver, si cuando pruebo un mazo juego mejor, eso me hace progresar, ¿no? No. Eso te hace ser más bueno o más malo, conocer más el juego, conocer menos. La progresión como jugador es que yo entro y quiero que cuando gane partidas o cuando pierda, me da igual, me den algo, me den una chuchería, me den una carta nueva y yo diga, anda, pues mira, ¿vale? Entonces, tienes, voy a decir los reinos, Damacia, Freljord, Ionia, Noxus, Piltover y Zaun, Islas de la Sombra, que son las familias o mazos, tipo mazos que te puedes hacer, y aparte de eso tienes una progresión en todos estos sitios. ¿Qué quiere decir? Que tienes un nivel de experiencia en estos sitios, y si yo, por ejemplo, tengo activo Islas de la Sombra, todas las recompensas que me den van a ser de Islas de la Sombra, y por lo tanto mis mazos de las Islas de la Sombra contarán con más cartas, o podré tener más cartas y hacerme el mazo a mi gusto. Y lo puedes hacer con todas las ciudades, o sea, estos son reinos del trasfondo del LoL, ¿vale? Sí. Lo que he dicho. Territorio. Entonces, ¿eso qué hace? Uh-huh. Eso hace que a los putos frikis completistas como nosotros, que somos el 90%, ¿vale? De repente entres y digas, mires así de reojo la pantalla y digas, mierda, soy level 8 en Demacia. Tendré que jugar, tendré que activar este reino, ¿no? ¡Pum! Activas ese reino. Y eso no te obliga a jugar mazos de Demacia, pero todas las recompensas van a ser de Demacia. Yeah. Por lo tanto, tienes más opciones que te toquen cartas que necesitas si tu mazo es de Demacia, etcétera, etcétera. Y eso me ha parecido súper guay. Me ha parecido una experiencia como jugador que aunque no le vaya a dar fuerte, ni le vaya a dar a competitivo, a rankeds, que seguro que lo haré, pero porque soy así de colgado. Pero, aunque no vaya a hacer nada de esto, el juego ya me va a entretener. Ya voy a poder conseguir, ya voy a tener satisfacción inmediata de decir, he conseguido esa carta que me faltaba, no sé. Entonces, eso yo lo valoro positivamente como juego.
Y diréis, Oliver, esto me lo enseñaron en el cole, en un texto argumentativo, que podría ser, por ejemplo, esto, ¿no? Sí. Luego me dicen que soy pedante en el iVoox, pero como veréis me importa muy poco. ¿Vale? En un texto argumentativo tienes que poner lo negativo primero y lo positivo después, si consideras que la conclusión tiene que ser positiva, ¿no? Uh-huh. Pero como esto no es un texto argumentativo, pues me da igual. Entonces, lo positivo, lo he dicho ahora y ahora voy a decir lo negativo. Esto no quiere decir que considere que la conclusión vaya a ser negativa, solo que sí que quiero que quede claro que he tenido una sensación todo el rato agridulce jugando. Uh-huh. Como cosas que me gustan y a la vez no entiendo mucho, ¿vale? Entonces, como puntos negativos, el juego en sí, aparte de los combos de hechizo, o sea, los clásicos counters de los que ya hablamos, esto que os he dicho de lento, rápido, lento, veloz, no sé qué, aparte de esto, tampoco aporta nada novedoso. Que no aporta nada novedoso a los juegos de cartas. Quizás es difícil, pero bueno, ¿vale? Es el Keyforge. ¿Qué aportó novedoso el Keyforge? Bueno, que el mazo, ¿no? Que tú no te tienes que hacer el mazo, que el mazo está hecho, que no puedes cambiar ninguna carta y que ese mazo, esa combinación posible de cartas solo existe una vez en el mundo, solo la imprimen una vez. Eso a nivel de juego puede significar poco o mucho, yo creo que significa algo, como mínimo, pero ya te aportaba esto. El Legends of Runeterra no aporta nada nuevo al mundo de los juegos de cartas. Aporta algo nuevo al mundo de los juegos de cartas online. Uh-huh. Pero tú juegas, Chucky, que has jugado a millones de juegos de mesa más que yo. Uh-huh. Tú juegas al Legends of Runeterra y te salen referencias de o sea, ¿sabes? En plan, esto es como este. Es como este, sí, está claro. Aparte los juegos de cartas ya de por sí se repiten muchas mecánicas, muchísimas. Sí, correcto. Encima sí, además Ya, te entiendo. Vale, pero yo, ahora mismo, por ejemplo, yo estoy jugando a dos juegos de cartas físicos, al Keyforge y al Dragon Ball, que algún día hablaré de él. Me tienes que ofrecer algo. Ya. Tienes que ofrecer algo para algo chispilla, ¿sabes? Para que yo diga, vale, voy a invertir 2 horas a la semana, ni siquiera más, en jugar a este. Y para mí no lo aporta. A lo mejor a vosotros sí, y estoy equivocado en ese aspecto, ¿eh? Bueno, no estoy equivocado porque a mí no me aporta, pero a lo mejor sí que me decís, oye, ¿y esto que no has dicho? Pues puede ser, sí. Es que estoy pensando en todo momento, conforme vas explicando el juego y sí, no, de que, bueno, pues al final yo creo que este juego viene un poco a complementar el tema League of Legends y a estirar un poco la goma y poco más, ¿no? A lo mejor. Pero es que está bien hecho. Sí, hombre. Es que está bien hecho. Quiero decir... No pueden hacer una marranada viniendo de League of Legends, pero me refiero que los... Pero no solo estéticamente. Uh-huh. Vale. Es que ya entiendo lo que quieres decir, pero no solo estéticamente está bien hecho. Se está pensado el juego. No sé, a lo mejor es eso. A lo mejor es que a mí en sí el League of Legends me perdió hace tiempo ya. Uh-huh, uh-huh. Igual ahí es un poco lo que tú dices, ¿no? Han estirado esto y a lo mejor a jugadores como yo, pues no. Uh-huh. ¿Sabes? No lo sé. Bueno. No lo sé, es en fin. Entonces, así un poco... ¿Quieres añadir alguna cosa más o vas a hacer alguna cosa? Sí, 2 cositas más. Vale. Una que ya os he dicho y solo os la comento, que las primeras 10 partidas a mí me resultaron liosas, no lo siguiente. Uh-huh. Sí que más que en otros juegos de cartas, luego ya se estabiliza y dices, hostia, vale. Empiezas a pillarle el gustillo. Y una cosa particular, estuve pensando y la verdad es que ¿ves? Tampoco hay tantísimo negativo que decir. Estuve pensando a ver qué decía más negativo y lo único que se me ocurrió fue esto último, que es cierto, pero también puede ser mi experiencia momentánea, o sea, mi experiencia en las últimas 5 partidas. Y es que si al tener este estilo de juego de una acción tú, una acción yo, una acción tú, una acción yo, el juego, si te toca un jugador lento delante, se hace un poco aburrido. O sea, yo me he abierto el YouTube mientras estaba jugando una partida. Y eso que ellos, como me imagino que ya lo saben,
han puesto un death clock bastante importante, es decir, no sé de cuántos segundos, pero no puedes estar mucho rato sin hacer nada. Vale. Pero si el jugador es lento, va a apurar todo ese rato y es un coñazo. En el Hearthstone también pasaba y acortaron esos plazos, pero en este, que es una acción tú, una acción yo, se hace como tienes que estar ahí porque no puedes no estar. Es un poquito pesado. Conclusión. Es pronto para... Conclusión. 2 puntos. 2 puntos. Sí, porque no tengo nada más que decir en cuanto a positivo y negativo. Vamos. Creo que el TFT, el Teamfight Tactics, es mejor juego. Incluso con la cantidad de tractores que tiene, porque es muy al azar y tal, que es como un auto-chess, ¿vale? Es también de los mismos, del Riot. Sin embargo, frente a sus grandes competidores ha salido como... Yo creo que sale bien parado frente al Hearthstone y al Gwent. Sigue pareciéndome el Gwent mejor, pero es una alternativa, por así decirlo, a estos 3 grandes, por así decirlo. Yo particularmente seguiré dándole un tiempo hasta que me aburra, como os he dicho al principio, hasta que deje de apetecerme echar una partida. Pero por ejemplo al TFT, que sí que estoy metido bastante a saco, a pesar de no ser un juego de cartas, sí que veo que han hecho algo distinto. Han hecho algo que me llama, algo que digo, ostras, tengo ganas de probar esto, de explorar aquí y allá, ¿vale? Vosotros mismos, yo ya os digo que seguiré jugando, pero hasta cierto punto. No sé si os ha podido ayudar un poquito esto. ¿Tú cómo lo ves, Chucky? Oye, yo creo que has venido a dar un poquito de luz sobre este juego, porque se comenta dentro de los círculos, ¿no? de League of Legends y de juegos de cartas en general, y bueno, pues al final es tu opinión, tu experiencia, y totalmente válida. Yo, como no lo he podido probar, pues no te puedo decir ahora mismo, pero lo probaré, le echaré un par de partiditas a ver qué tal está. Ya nos dirás qué te parece. Y lo que sí que te tengo que decir es que a mí sí que me ha pasado eso que tú comentabas antes de la experiencia de cartas online, de jugar incluso bastante viciado, de hecho, durante un periodo de tiempo, y luego de repente, no sé muy bien por qué, cortarse y que te da absolutamente igual y no volver a coger el juego durante bastante tiempo. No sé por qué, pero ese fenómeno sí que ocurre. A mí me ha pasado y... Es raro. Y es así. Es raro porque no sé, también a veces a lo mejor con un juego físico también te puede pasar, pero lo mío con el Hearthstone es para flipar. O sea, no sé, yo creo que cada año y medio juego, me vicio un montón, me saco un mazo de los que hay, sin pagar, nunca he pagado por el Hearthstone. Me saco un mazo de los que hay así que veo fuerte, investigo 4 páginas del mago, que siempre es el que más me gusta, no llego a muy arriba en los rankeds, pero llego a 10 o así, estoy ahí, ¡pum! Y desaparezco. Y cuando vuelvo hay 18 millones de cartas nuevas y vuelvo a empezar. No sé, tío, es súper así. Y mira que el Gwent, por ejemplo, me pareció súper juegaco, tío. Me pareció un juegaco. O sea, súper guapo. Ese sí que tenía cosas diferentes para los juegos de cartas, la posición de las cartas, etcétera. Pero es que me pasó lo mismo, tío. Me pasó lo mismo. Bueno, el Gwent también podrías traerlo un día. Así, un análisis más profundo. No, porque me lo tendría que bajar y jugar. No me hagas esto. Vale, pues no me hagas esto. No me hagas esto. Pues otra cosita. Pues vale, Oliver, pues... ya estaría, ¿no? Te dejo navegando con tu Drakkar hacia nuevas costas para que sigas pues asaltando y llevándote lo que no es tuyo. Sí, yo es lo que intento, siempre. De hecho, ahora echaré otra partida seguramente para quitarme este mono. Bueno, este pues tema, nada, ¿sabes? nos vemos dentro de poquito y en la próxima pues imagino que hablarás de miniaturas, no lo sé. Dios proveerá. O los dioses proveerán. O quien sea, sí, alguien. Exacto. Pues un abrazo, Oliver, nos vemos. Adiós. Accediendo a sala de mando.
Ya estamos en la sala de mando de regreso. Agentes, ¿qué tal? Habéis sido buenos escuchantes y escuchantas. No sé si eso se dice así, pero un saludo a todos y a todas. Y muchísimas gracias por habernos escuchado. La verdad es que nos ha costado un poquito sacar este número. Ya sabéis que son momentos un poco complicados, un poquito de estrés para algunos de los miembros de la base. Pero simplemente daros las gracias por habernos escuchado y, como siempre os digo, si os ha gustado, pues de hacer ese pequeño gesto de darle al me gusta, de compartirlo, de dedicarlo a alguien que sepa que le pueda gustar y moverlo un poquito por las redes o darle esas estrellitas. En fin, según como nos escuchéis, pues tendréis una manera de agradecérnoslos de una forma u otra. Y poco más. Aquí un servidor que os habla, Chucky, se despide una semana más de la base secreta. Otro programa más. No paramos, no paramos. Y nos vemos la semana que viene con más de todo esto que nos vuelve locos, nuestra afición. Un fuerte abrazo. Agentes, podéis escucharnos en iVoox, iTunes, Google Podcast, Spreaker y Spotify como La Base Secreta. También puedes mandarnos un email a labasesecreta@gmail.com. Únete a la comunidad de agentes en Discord buscándonos como La Base Secreta. Contamos contigo, agente.